¿Alguna vez ustedes han oído a alguien hablar en lenguas? ¿Alguna vez ustedes han oído a alguien hablar en lenguas? Yo diría que sí. Por supuesto que este tema ha sido muy mal interpretado por el cristianismo tradicional y especialmente por los pentecostales y carismáticos. Ellos piensan que hablar en lenguas suena como un idioma extranjero, pero lo que ellos hacen es emitir solo sonidos sin saber lo que están diciendo. Empiezan a balbucear cosas incoherentes, nada más. ¿Acaso eso es hablar en lenguas? Los pentecostales creen que hablar en lenguas es la evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo dentro de ellos. En Marcos capítulo 16 y versículo 17, Jesús dijo que una de las señales de los que creen es hablar en lenguas. Una de las señales de los que creen es hablar en lenguas. Pero eso no se queda ahí porque hay mucho tema todavía, hay mucha tela por cortar aquí. En Hechos 10, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, los que estaban con él reconocieron que el Espíritu Santo había sido dado a los gentiles porque hablaban en lenguas. También en Hechos 19, cuando Pablo se encontró con algunos discípulos que les habían oído hablar, que no habían oído hablar del Espíritu Santo, fueron bautizados. Y cuando recibieron el Espíritu, comenzaron a hablar en lenguas. Pablo dice en 1 Corintios 14:2 que si uno habla en lenguas, está hablando en realidad con Dios. Vamos a desarrollar estos temas porque es muy importante dejarlo bien en claro. Al leer la Escritura, los pentecostales piensan que hablar en lenguas es algo que deben hacerlo porque para ellos es una prueba que han recibido el Espíritu Santo. O sea, balbucear palabras sin sentido. ¿Es eso hablar en lenguas? ¿Es eso lo que el Espíritu está transmitiéndoles a ellos? Por supuesto que no, pero ellos dicen que sí. Creen que cuando hablan en lenguas el Espíritu Santo les hace pronunciar palabras extrañas que ni ellos mismos pueden entender. Por supuesto que ellos están muy equivocados al respecto. En realidad, ¿qué quiere decir hablar en lenguas? ¿Cómo podemos refutar las escrituras que utilizan los pentecostales y los carismáticos? ¿Con qué fuerza podemos hacerlo? Primero, y antes que nada, debemos saber el significado de la palabra griega que se usa como hablar en lenguas. ¿Cuál es la palabra griega para lenguas? La palabra griega es glosa, G-L-O-S-S-A, glosa, que significa lenguaje o idioma. Eso significa. Un ejemplo se encuentra en Marcos 7:33, cuando Cristo sanó a un hombre sordomudo. Entonces Cristo lo tomó aparte de la multitud y puso sus dedos en sus oídos. Era sordomudo. Puso sus dedos en sus oídos. Y él escupió y tocó su lengua, es decir, glosa, para sanarlo. También otro ejemplo de glosa significa lenguaje. Y eso lo tenemos en Apocalipsis capítulo 7 y versículo 9. Apocalipsis 7 y versículo 9. Vayamos allá. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Está hablando de un momento culminante en la historia del ser humano, cuando no solamente están ahí Israel y la iglesia, sino que están todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas
y con palmas en las manos. Apocalipsis entonces nos muestra que la multitud de pueblos hablaba muchos idiomas. Veamos ahora Hechos 2, donde se da una descripción detallada de hablar en lenguas. Aquí en Apocalipsis no está diciendo, cuando habla de pueblos, naciones, tribus, etcétera, que ellos balbuceaban cosas incoherentes. No. Sino que todas esas personas hablaban diferentes idiomas. Vayamos entonces al libro de Hechos, que nos muestra que hubo 3 ocasiones en las cuales se encuentran en los capítulos 2, 10 y 19, donde se refiere a hablar en lenguas. Al estudiar estos pasajes, entendemos mejor lo que significa hablar en lenguas. Lo vamos a ir aclarando. En Hechos 2 se describe lo que sucedió en el día de Pentecostés, después de la resurrección de Cristo. Vayamos primero a Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Fíjense, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué era este viento recio que soplaba? Jesucristo estaba mandando el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Se acuerdan ustedes de Juan capítulo 3 y versículo 8? ¿Qué dijo Jesucristo al respecto? Aquí hay una relación íntima entre estos dos pasajes. En Juan 3:8 dijo que el viento sopla y no sabéis de dónde viene. Así es aquel que es nacido del Espíritu. O sea, cuando el Espíritu viene, Él está diciendo que hay un viento que sopla, exactamente como lo que está diciendo acá. Versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, alrededor de las 9 de la mañana. Todo esto ocurrió a esa hora. Ahí se encontraban entonces en aquel día de Pentecostés, de un 17 de junio del año 31, habían como 120 discípulos que se habían reunido en ese lugar. Dios dio una manifestación visible de cómo una lengua de fuego que se asentó sobre la cabeza de cada persona para recibir el Espíritu Santo. Fue una señal inconfundible de la entrega del Espíritu Santo. Sin duda alguna, Jesucristo cumplió la promesa de enviar el Espíritu Santo, tal como lo hizo Él antes de subir al cielo, escritura que se encuentra en Hechos capítulo 1 y versículo 8. Entonces, los discípulos comenzaron a hablar en diferentes lenguas extranjeras. Eso es glosa en griego. Pablo usó el mismo término de Hechos para referirse a la lengua. También él usó. Vemos que hablar en lenguas entonces simplemente significa hablar un idioma extranjero que pueda ser entendible, no balbucear palabras extrañas. En el día de Pentecostés los discípulos hablaron en lenguas y cada persona los escuchó en su propio idioma. Hablaban de las maravillas de Dios en referencia a las preciosas verdades bíblicas. Algunos, sin embargo, estaban confusos y los acusaban de estar ebrios. Todo esto es muy parecido a lo que ocurrió más tarde en la ciudad de Corinto. Ahí en Corinto es donde
había mucho problema con relación a hablar en lenguas, pero que lo vamos a ver también ahora un poco más adelante. Aquella multitud de gente provenía de muchas regiones diferentes. Cada uno oyó a los discípulos hablar en su propio idioma nativo. Tal vez yo sé lo que algunos que están escuchando el mensaje ya están pensando en algo, pero calma, vamos a aclarar todo esto. Este versículo nos deja bien claro que hablar en lenguas es hablar en lenguaje conocido, porque la gente lo reconoció en su propia lengua materna. Ellos decían, ¿cómo puede ser que estos galileos hablen nuestro idioma si no conocen nuestro idioma? Cada uno de ellos decía, porque eran de diferentes lugares. En realidad, voy a aclarar esto, que existen dos conceptos apropiados que tienen que ver con el don de lenguas. Dos conceptos. Esos dos conceptos los vamos a ver más adelante. Primero, debe ser una lengua para los incrédulos. Eso es lo que dice la Biblia. Primero, debe ser una señal para los incrédulos, es decir, hablar en lenguas extranjeras, debe ser una señal para los incrédulos, no para ostentar delante de los miembros, no para ostentar delante de los miembros. Si yo hablo ruso, por ejemplo, y sé que ninguno habla ruso, yo no me puedo sentir, no me puedo inflar diciendo, yo sé ruso, pero ustedes no. No es para eso. No se debe ostentar delante de los miembros. Segundo, solo se debe usar cuando hay alguien que pueda interpretar lo que se está diciendo. El que habla en lengua extranjera debe entender lo que está diciendo y además debe controlar sus emociones, ya que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Pablo resume esta sección al decir, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida. 1 Corintios 14, 19. Así que el hablar en lenguas es, primero, un milagro para la audiencia y segundo, hablar en lenguaje que sea conocido. Estos son los dos puntos que resumen los conceptos. Lo vamos a ir aclarando. Aquellas personas se maravillaron diciendo unos a otros, ¿no son galileos todos estos que hablan? Les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido. Estos eran partos, fíjense cuánta gente había allá. ¿De qué lugares venían? Eran partos, eran medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en todas las regiones del África, más allá de Cirene, y romanos residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Fíjense cuánta gente estaba reunida ahí. No era un hecho al azar, sino que Dios había hecho exactamente lo que tenía que hacerse. Y estaban, dice, todos atónitos, sorprendidos y perplejos, diciéndose a sí mismos, ¿qué quiere decir esto? Hechos capítulo 2 y versículos 7 al 12. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? En relación a los pentecostales y carismáticos, los lingüistas profesionales, ahora voy a hablar de 2 palabras técnicas que tal vez muchos no conocen, pero que tenemos que asimilar esas 2 palabras técnicas para refutar las versiones que mantienen los pentecostales y carismáticos. Digo yo, en relación a ellos, los lingüistas profesionales han investigado la glosolalia, que quiere decir hablar en jerogonzas. ¿Qué es una jerogonza? Es un balbuceo difícil de entender. Y no hay prueba de que se trate de algún lenguaje verdadero. Esto dicen los lingüistas profesionales. Por eso, si comparamos las afirmaciones de Pablo con las lenguas glosolálicas,
actuales, vamos a encontrar grandes fallas y errores, porque la palabra de Dios no se encuentra en ese medio, no. Por supuesto que Satanás tiene sus ministros, claro, y él mismo aparece como ángel de luz. Él imita los dones del Espíritu de Dios, los imita. Por eso confunde a muchos, y sobre todo a las personas que no conocen a Dios. Ahí les engaña muy bien. Por eso la Biblia nos advierte diciendo, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si es que son de Dios. Primera de Juan 4:11. Sin embargo, los pentecostales no se cansan de justificar sus jerigonzas, empleando algunas escrituras que tampoco los apoyan, pero que ellos insisten. Veamos cuáles son esas escrituras que ellos se apoyan para refutarlos. La primera se encuentra en Hechos 10, versículos 46 al 48. Hechos 10, versículos 46 al 48. ¿En qué situación nos encontramos aquí? Pedro y algunos cristianos judíos iban a ir a la casa del gentil Cornelio. Veamos lo que dice entonces Hechos 10, versículos 46 al 48. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas, es decir, en glosa, y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Versículo 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días con ellos. Fíjense, aquí dice, hablaban en lenguas. La palabra lenguas que se encuentra escrita acá es glosa, que significa un idioma, un lenguaje definido. ¿Acaso ellos estaban hablando con sonidos irreconocibles? Por supuesto que no, sino que hablaron en lenguas entendibles, exactamente como ocurrió en el día de Pentecostés. La gente reunida entonces escuchó lo que se decía en un principio en su propio idioma. ¿Y por qué Dios hizo esto? ¿Por qué había tanta gente de tantos lugares? ¿Y por qué cuando Dios mandó su Espíritu, los apóstoles salieron para hablar con ellos? Y Pedro tomó la palabra. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Los judíos pensaban que Dios estaba trabajando solamente con ellos, con los judíos. Por eso tuvieron dificultad en entender que Dios estaba llamando también a gentiles a su iglesia. Ellos en principio no lo aceptaban. Inclusive lo criticaron a Pedro por comer con los gentiles. ¿Cómo vas a comer con ellos? Ellos no son judíos. Pero Dios en el día de Pentecostés les hizo entender que no solamente el plan de Dios es para los judíos, sino también para los gentiles. Por eso escucharon tanta gente de tantos lugares en su propio idioma y realmente se quedaron atónitos y sorprendidos. Esa es la primera escritura que refutamos y que la estamos aclarando al mismo tiempo. Segunda escritura que utilizan los carismáticos, Hechos capítulo 19, versículos 2 al 3. Hechos, capítulo 19, versículos 2 al 3. Aquí Pablo se encontró con algunos discípulos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero que todavía no habían oído hablar del Espíritu Santo. Estamos hablando de los principios de la era cristiana, al comienzo. Hechos capítulo 19, versículos 2 al 3 dice, y les dijo, Pablo está hablando acá, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Les está hablando a las personas que habían recibido el bautismo de Juan. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos,
el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en lenguas, es decir, la palabra glosa, y profetizaron. Y profetizaron. La palabra griega traducida como profetizar, tenemos que entender bien este concepto, es profeteu, que significa hablaron bajo la inspiración de Dios. Eso significa. Por ejemplo, en este momento yo estoy profetizando, pero no soy un profeta, sino que estoy hablando bajo la inspiración de Dios. Eso quiere decir cuando se refiere en el Nuevo Testamento a la palabra profetizar. De la misma manera que ocurrió en el día de Pentecostés, ellos hablaron su propia lengua materna y otros los oían en su propia lengua nativa. Ellos no emitieron sonidos irreconocibles ni balbuceos, es decir, no emitieron jerigonzas. Tercer pasaje bíblico que los carismáticos utilizan, Marcos capítulo 16 y versículo 17. Estamos refutándoles a ellos primero para luego entrar en el tema. Marcos capítulo 16 y versículo 17. Aquí es cuando Jesucristo se apareció a los 11 discípulos. Estamos al final, en el momento en que Jesucristo pronto va a subir a su Padre. ¿Qué les dice? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, fíjense, nuevas lenguas, nuevas glosas, eso es lo que está diciendo. Es decir, nuevos idiomas, aparte de su lengua materna, tal como ocurre en la iglesia de Dios, donde muchos hablan idiomas diferentes para edificar al pueblo de Dios. Tenemos aquí muchos ministros, unos que hablan francés, otros que hablan inglés, otros que hablan, alemán, otros que hablan también lenguas nativas del África. Hay muchos ministros que están encargados allá que hablan esas lenguas para hacerles entender. No son balbuceos, no son jerigonzas, sino son idiomas reales para que las personas entiendan lo que se está enseñando. Pasemos ahora al caso de Corinto, porque este es el tema más importante que nos va a ocupar el resto del sermón. El caso de Corinto. Por entonces, tenemos que entender antes qué había en Corinto, ¿no? ¿Cuál era el contexto de Corinto? ¿Qué es lo que pasaba en Corinto? Por entonces, Corinto era una de las ciudades más cosmopolitas del Imperio Romano, donde se hablaban muchos idiomas. Por eso, cuando se reunía la iglesia, había algunos que no podían entender a los hermanos de otros países, no entendían. Y por eso Dios les entregó el don de lenguas, derramó sobre ellos el don de lenguas, para que al hablar puedan entender los otros, porque había muchos idiomas ahí en la ciudad de Corinto. Por entonces no había diccionarios multilingües como ahora tenemos, no había. No había internet, no había nada que nosotros podemos agarrar una palabra en un idioma y traducir rápidamente a otro idioma en pocos segundos. Entonces no existía eso. Pablo tampoco podía hablar a los gentiles en sus propios dialectos, sin el don de lenguas. Por eso también él recibió el don para hablar diferentes idiomas. La diferencia entre Pablo y los corintios era que él se mantenía humilde cuando enseñaba, mientras que los corintios se habían envanecido. Nosotros estamos hablando las enseñanzas de Dios, pero eran muy soberbios ellos, no eran humildes. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. La clave para tener este don es estar motivados en el amor de Dios. Ese es el punto, para usar apropiadamente esos dones. Esa clase de amor no busca lo suyo, no se jacta ni se envanece, como ocurría con algunos de los corintios que predicaban, ni tiene envidia o rencor, todos lo hace para la gloria de Dios. Ahí se ven entonces los frutos del Espíritu. Pero cuando hay envanecimiento, cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, no hay espíritu, no hay crecimiento.
Dios provee más dones y poderes espirituales si uno no se envanece ni se corrompe. Caso contrario, fácilmente Dios puede quitar y remover esos dones. Pablo trató este mismo tema en su primera epístola a los Corintios. ¿Qué es el libro de Primera de Corintios? Ya hemos dicho muchas veces, lo voy a repetir una vez más. El libro de Primera de Corintios son las enseñanzas de Pablo a la iglesia de Dios. Tiene muchas enseñanzas. Y dentro de ellas, en el capítulo 12 y versículos 7 al 11, hace entender el tema de este concepto que es muy importante. Primera de Corintios, capítulo 7, capítulo 12, versículos 7 al 11. Primera de Corintios 12, versículos 7 al 11. Fíjense lo que dice, es muy importante esta escritura. Es muy importante para refutar muchas cosas que pueden venir de fuera tratándonos de atacar. Dice, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Versículo 10. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diferentes géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Está hablando siempre de la misma palabra glosa. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, Dios nos da a cada uno de los miembros, de las personas que están predicando, todos estos dones espirituales. Vemos que el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras en beneficio de todos. Aquí Pablo recomienda 9 maneras diferentes que el Espíritu Santo se manifiesta para que todos sean edificados en el Espíritu. Las 9 maneras están las que acabo de explicar y las voy a repetir una vez más para que quede claro. Palabra de sabiduría, ciencia, fe, dones de sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación de lenguas. Esos son los 9 dones espirituales diferentes que el Espíritu Santo se manifiesta para que todos sean edificados en el Espíritu. Dios pone en cada uno de las personas que predican un don muy especial para que esas personas sirvan para alimentar a los miembros de la iglesia, para que ellos puedan edificarse con las enseñanzas bíblicas. También Pablo menciona la interpretación de lenguas. Hablar en lenguas mencionadas en el libro de Hechos no requiere interpretación, porque todos escucharon lo que se decía en su propio idioma. Sin embargo, necesitamos entender un poco más de lo que es la interpretación de lenguas. Dije yo que habían 2 conceptos. El primero es que no necesita interpretación, pero hay uno más. Los miembros de Corinto estaban en el peligro de perder esos dones por estar jactándose e impresionando a otros con el don de hablar diferentes idiomas. Mira, yo hablo otros idiomas, tú no sabes nada. Eso es lo que hacían las personas que hablaban en Corinto. En vez de unirlos más, estaban dividiendo a la iglesia. Por eso Pablo tuvo que corregir rápidamente esta situación. A eso se refiere 1 Corintios 14. A eso se refiere 1 Corintios 14. Corregir lo que estaba ocurriendo entonces con los corintios que predicaban. 1 Corintios capítulo 14, versículos 1 al 3.
Vamos a desarrollar este capítulo rápidamente en los puntos más importantes para dejar en claro el segundo concepto que todavía nos falta. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 1 al 3. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Dones espirituales, ahí está, los dones. Pero sobre todo que profeticéis. Pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterios. Aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Pablo consideraba que el don más grande es el de profetizar, es decir, enseñar las cosas de Dios de manera inspirada. Debemos procurar el don de poder enseñar a otros de manera que sea una ayuda para ellos. En cambio, los pentecostales se aprovecharon del versículo 2 porque dicen que cuando hablan en lenguas están hablando a Dios de manera misteriosa, que ni ellos mismos lo entienden. Por eso están totalmente equivocados. Pero eso no es lo que dice el versículo 2, sino que si uno habla en lengua extranjera que nadie conoce, nadie entiende, entonces solo Dios lo entenderá, porque para los demás es un misterio. Mientras que aquellos que enseñan el lenguaje común son claramente comprendidos y lo que dicen ayuda a edificar a cada uno de los miembros de la iglesia. Porque el que profetiza es más grande que el que habla en lenguas. Eso nos da a entender el apóstol Pablo. A menos que interprete para que la iglesia pueda recibir edificación. Pablo no está en contra de hablar en un idioma extranjero, sino que la predicación inspirada en un lenguaje común es mucho más valiosa. La única vez que merece hablar en un idioma extranjero es cuando alguien puede interpretar lo que el orador está diciendo. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 6 al 9 ahora. Vayamos un poquito más adelante. Versículos 6 al 9. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Está aclarando estos conceptos. Dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o ciencia o profecía o doctrina? Si yo hablo en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? No sirve de nada. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá el que toca la flauta o la cítara? ¿Cómo se sabrá? Está haciendo una comparación, una emulación. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Se acuerdan? Cuando sonaba la trompeta, todos los israelitas se preparaban para la batalla. Pero si el sonido es incierto, ¿quién se preparará? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, fíjense cómo ahora está complementando esto, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, nadie los va a entender. Fíjense que hasta los instrumentos musicales tienen que estar bien calibrados y tocados para hacer un sonido perfecto. En otras palabras, y por analogía, hablar en lenguas debe ser instructivo para todos. Eso debe ser. Al parecer, este no fue el caso de algunos que hablaban lenguas en Corinto. A menos que uno diga palabras fáciles de entender, estará desperdiciando su aliento. En realidad, cuando Dios le ha dotado a uno cualquiera de los dones espirituales que nombra Pablo,
y que lo vimos hace un momento, esos dones deben ser utilizados cuidadosamente en beneficio de los miembros de la iglesia y de otras personas que tengan interés por aprender en qué consiste el reino de Dios. Versículo 12 de 1 Corintios 14. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, fíjense, dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación en la iglesia. La instrucción es clarísima. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, en glosa, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Así también vosotros, puesto que sois celosos de los dones espirituales, sea para la edificación de la iglesia a la que buscáis sobresalir. Todo tenemos que hacer para beneficio de la iglesia. De otra manera no sirve el hablar en lenguas. Si alguien predica en un idioma extranjero, debe asegurarse de que haya alguien que pueda interpretar el mensaje. De hecho, eso ha sucedido precisamente en la última fiesta de tabernáculos que nosotros tuvimos. ¿Se acuerda de David Reeve? David Reeve hablaba en inglés y Pablo ayudaba a traducir eso. Entonces, ahí sí hay edificación. La palabra griega para entendimiento, que se encuentra en el versículo 14 de 1 Corintios 14, la palabra griega para entendimiento es nous, N-O-U-S, nous, que significa intelecto, mente y pensamiento. Es decir, que ahora podemos escribir el versículo 14 de mejor manera. ¿Cómo lo escribiríamos entonces? Entendiendo ya estas palabras, diríamos o escribiríamos de la siguiente manera. Porque si yo oro en un idioma extranjero, mi espíritu ora, pero mi mente es infructuosa. Ahora ya lo entendemos de mejor manera. Si oramos en voz alta en un idioma que nadie más entiende, aunque la oración sea de todo corazón, el esfuerzo mental será infructuoso, porque nadie más puede entenderlo. Versículo 17. Versículo 17. Seguimos en el mismo 1 Corintios 14. Versículo 17 ahora. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado cuando no entiende. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, versículo 20, no seáis niños en el modo de pensar, eso es lo que hacían los corintios, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. También el profeta Isaías escribió en relación al lenguaje lo siguiente. Las enseñanzas de Pablo son muy claras aquí. Isaías capítulo 28 y versículos 11 al 12. Isaías capítulo 28 y versículos 11 al 12. Dice Isaías: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Mas no quisieron oír. Isaías dice que Dios ha hablado a gente de diferente manera, pero aún así rechazaron el mensaje de Dios. Pablo usa esta cita para mostrar en el siguiente versículo que hablar en lenguas es una señal para aquellos que no saben oír, es decir, para los incrédulos. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo esto? Pablo. ¿Dónde se encuentra? En el versículo 22, 1 Corintios 14 y versículo 22. 1 Corintios 14 y versículo 22. De aquí va a salir el segundo concepto que todavía está pendiente.
Primero de Corintios capítulo 14 versículo 22 dice, así que las lenguas son por señal. Las lenguas son por señal. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Se fijaron? Por eso Pedro fue capaz de predicar a la multitud, mientras que Pablo dice que el milagro de hablar en lenguas es una señal para los incrédulos y la enseñanza en lenguaje común es para los creyentes. Versículo 23. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que están locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Interpretar en lengua significa descifrar una lengua extranjera, hablada por el predicador. Es decir, que hablar en lenguas es hablar una lengua extranjera, como ocurre con el italiano, con el alemán, con el inglés, con el ruso, con el portugués, etc. Esto es diferente de hablar milagro en lenguas, que sucedió en el día de Pentecostés, en Hechos 2. Uno no es milagro, mientras que el otro es un milagro para la audiencia. Ahí están los dos puntos que tienen que ver con el hablar en lenguas. Uno es milagroso, el otro no. Se trata de dos conceptos que tienen que ver con el mismo tema. Ahí están los dos conceptos para hablar en lenguas. Versículo 31. Porque podemos profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Versículo 33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aquellos oradores que tengan algo que vale la pena decir, deben hacerlo para beneficio de toda la congregación. También cuando los profetas hablaban, siempre lo hacían de acuerdo a lo que estaba escrito en la ley y en los profetas. Y aquellos que predican y enseñan hoy, deben hacer exactamente lo mismo, hablando de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Esa es la responsabilidad de los oradores, que los oradores tenemos, me incluyo yo, para con la iglesia. Luego Pablo continúa con el tema de las mujeres de la iglesia. No las deja aparte, sino que tocó solamente para los hombres. Ahora va a hablar de las mujeres. Versículo 34. Versículo 34 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Versículo 35. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es ilegítimo y en contra de la ley de Dios que hayan pastoras en la iglesia o mujeres que tomen títulos ministeriales y de esa manera ejerzan dominio sobre el hombre. Tenemos muchos ejemplos de mujeres de renombre, quienes sirvieron fielmente a Dios sin necesidad de tener ningún título especial. Pablo hizo mención de esto porque al parecer algunas mujeres de Corinto estaban hablando. Por eso Pablo estaba corrigiendo a los corintios. Y Pablo les hizo entender que esa instrucción proviene directamente de Dios. Él no estaba prohibiendo a las mujeres de hablar por su propio medio, sino que esto era una instrucción que venía de Dios mismo. La función que pueden ejercer las mujeres en la iglesia,
que pueden ejercer las mujeres en la iglesia es llegando a ser diaconisas. Diaconisas, como dice Romanos 16:1. Ellas tienen la responsabilidad de ayudar al pastor en todos los aspectos físicos. Acomodar asientos, proveer agua, colocar flores, hacer servicios de atención a las personas, todos los elementos físicos, pero no en los aspectos espirituales, porque eso compete solamente a los pastores y ministros. Versículo 38. Mas el que ignora, ignore. Claro. Les está diciendo a los corintios, mas el que ignora, ignore. Porque algunos no querían escuchar, algunos querían seguir haciendo lo mismo. Acuérdense que en un lugar alto había el Acrocorinto, donde se prostituían las mujeres. A Pablo le costó enseñar mucho, corregir a los corintios. Algo parecido que ocurre en nuestro sistema de ahora, donde ya no hay un Acrocorinto, sino todo está pervertido, todo está viciado, entonces nosotros tenemos que estar luchando. Y por eso también podemos decir, al que ignore, ignore, no hay problema. Versículo 39, así que hermanos, procurad profetizar, es decir, procurad enseñar. Y no impidáis el hablar en lenguas, no impidáis el hablar en glosa, en otros idiomas, en otras lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. No como lo hacían los corintios que predicaban, que se envanecían cuando hablaban en idiomas extranjeros. No, eso no se debe hacer. Por eso Dios les quitó el don de lenguas, precisamente por eso. Dios se encargará de entregar algo parecido en el milenio también. La historia posterior de la iglesia en Corinto nos muestra que pronto dejaron de tener el don de lenguas. Claro, Dios les quitó. No, Dios no podía permitir que haya soberbia, que haya posturas falsas y no la humildad que Dios quería cuando habla a una persona y alimenta a los demás. Tal vez eso les quitó por los abusos que estaban ellos cometiendo. Pablo mismo dijo que cesarán el don de lenguas y no hay otra congregación de la iglesia que haya sido mencionada por los apóstoles ni por Pablo que tenga que ver con estos dones espirituales. Solamente lo hizo con la iglesia en Corinto, por los problemas que ellos tenían ahí. Y cuando venga Jesucristo, ¿qué? Cuando toda la humanidad puede hablar una sola lengua. Es decir, cuando Dios haya removido por fin la maldición que cayó sobre el hombre cuando quiso levantar la torre de Babel, que está en Génesis 10. Y entonces se produjo la confusión de lenguas. Cada uno hablaba y nadie se podía entender, ¿verdad? Cuando venga Jesucristo va a remover esto y todos vamos a hablar un solo lenguaje. Ya no habrá necesidad de decir, mire, ¿qué está diciendo esta persona que no entiendo? No, ya no va a haber necesidad. Por eso el profeta Sofonías, en el capítulo 3 y versículo 9, escribe lo siguiente. Sofonías, en el capítulo 3 y versículo 9, escribe lo siguiente. Fíjense lo que dice una profecía hermosa que tiene que ver con el futuro para nosotros. Ya hemos entendido lo que es el don milagroso de hablar en lenguas, ya hemos entendido cómo se puede hablar en lenguas cuando una persona lo interpreta, y ahora lo que dice aquí Sofonías en el capítulo 3 y versículo 9, dice, en aquel tiempo, cuando venga Jesucristo, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos me invoquen el nombre del Eterno, para que le sirvan de común consentimiento. Todos vamos a alabar a Dios, todos vamos a estar, como se dice, inspirados en alabar a Dios y nos vamos a entender totalmente. Todos vamos a estar edificados en el Espíritu y eso es lo que Dios quiere,
Por eso venimos cada sábado para irnos edificando de a poco. Entonces la conclusión al cerrar este mensaje es, la lección final es que debemos aprender a discernir correctamente el Espíritu de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Discernimiento correcto, para saber aplicar los conceptos espirituales apropiados sin tener confusión, sin tener dudas, nada de eso. Interpretación correcta para discernir el Espíritu. Pero al mismo tiempo, como nos encontramos en este mundo donde hay tantas personas que creen cosas raras, jamás debemos discutir con quienes no actúan de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras. No les podemos decir, oye tú, mira, no seas tonto que tú estás hablando. No, no podemos hacer eso. Debemos dejar. Por eso dice, al que ignora, que siga ignorando. Pero va a llegar el momento en que ellos se van a dar cuenta que lo que están haciendo está mal. De eso se trata, pues, queridos hermanos, el hablar con el don de lenguas.